Maiteirorymante, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Asunción, oñeje combo maumate mimbo ecuérape, guaraní petein seminario rupibe. La ministra de Políticas Lingüísticas, Ladisla Alcaraz de Silvero, valoró la iniciativa y dijo lo siguiente. El tema del uso normal de la lengua guaraní en los diferentes ámbitos profesionales, ámbitos de gestión, ámbitos de servicio a la gente tiene un sentido mucho más humano, mucho más profundo que el simple conocimiento de un sistema lingüístico. Detrás de una lengua están las personas usuarias de esta lengua. Añandé de Gatuira Muñajendu y Chupe. Paisa ya ñemoitas en la web, paisa ya putimota y Chupe, paisa ya ñandutas en diepos asado, a paisa ya pojanota, lleva todo se upet y es asado. O upea este hina coñe guaraní ya mupendaña de apunteles allá y por un memeña. En el guaraní nosotros natural y espontáneamente tenemos más del 30% de la población hablando esta lengua. 60% se declara bilingüe en el Paraguay. Guaraní con otra o con otras lenguas, no siempre es con el castellano, ¿verdad? A veces hay otras lenguas. Si sumamos 60 y 30, 90% de paraguayos conocen esta lengua y algunos viven exclusivamente en esta lengua hasta la muerte, sin haber aprendido otra lengua. Y vivir en una lengua significa sentir en esa lengua, conocer en esa lengua, padecer también en esta lengua. Entonces es muy relevante que los jóvenes, estudiantes, futuros profesionales de esta carrera de odontología se estén formando para ofrecer un servicio de calidad. La calidad tendríamos que medir también desde esta perspectiva. Entonces la atención y el servicio a nuestra gente desde la perspectiva lingüística, desde esta atención, es demasiado relevante. Yo creo que es un derecho humano fundamental que nosotros vamos a estar atendiendo. Los derechos lingüísticos tienen que ver con los derechos humanos de nuestros compatriotas y por eso considero que los jóvenes, más allá de cumplir un requisito académico, que estén aquí interesados en aprender esta lengua para servir a través de ella a los semejantes, es demasiado relevante. Ministra de Políticas Lingüísticas durante la apertura del seminario en guaraní en la Facultad de Odontología. Maiteirorymante Magmabape, Yayoshayupe.